Hola, espero que estén muy bien. En este video quería contarles mi experiencia al jugar videojuegos en 4K a 60 fotogramas por segundo y en 4K a 120 fotogramas por segundo, aunque en este video solamente van a ver el gameplay del GR5 en el modo multijugador, que en el caso de la Xbox Series X es el único modo en este videojuego que permite los 120 fotogramas por segundo en 4K. Para esta prueba estoy utilizando a la izquierda la Xbox One X conectada al televisor OLED LG CX y a la derecha la consola Xbox Series X conectada al televisor también OLED de LG C1. Por supuesto, el resultado que notan a través del video no va a ser el mismo que se puede notar en la vida real, porque este video está siendo grabado en 4K a 60 fotogramas por segundo. En general, lo que les quiero contar es mi experiencia, porque desde que compré la Xbox Series X he querido hacer este video hace varios meses atrás y solamente hasta ahorita he podido hacerlo. Y ya cuando hice la review de esa consola y la utilicé con televisores que tienen también puertos HDMI 2.1 al igual que estos dos OLED, les había comentado que no sentía un cambio impresionante jugando en 4K 120 fotogramas por segundo o 120 Hz si lo quieren ver desde el apartado de las pantallas o televisores. Que sí había sentido un cambio de jugar en 4K 30 fotogramas por segundo a jugar en 4K a 60 fotogramas por segundo. Sí sentí muchísimo ese cambio, pero de 60 fotogramas a 120 fotogramas no lo sentí tanto. Sí que hay una mejoría, aunque desde mi punto de vista es muy leve entre 60 fotogramas y 120 fotogramas por segundo. Repito, no quiere decir que no la haya, por supuesto que existe, pero no es tan brutal como uno esperaría. Eso es lo que les quiero dar a entender cuando de pronto piensan que jugar en 4K 120 fotogramas por segundo el cambio va a ser increíblemente brutal. Yo por lo menos no lo experimenté así. He jugado este GR5 en modo multijugador, también el Call of Duty Warzone, el Rocket League, el Fortnite, que son videojuegos que permiten jugar en 4K 120 fotogramas por segundo en la consola Xbox Series X, y repito que no he sentido así cambios impresionantes. Es muy importante mencionar que ambos televisores con los que estoy realizando las pruebas tienen puertos HDMI 2.1 totalmente funcionales, que sí, que su velocidad de transferencia es de 40 GB por segundo y no 48 GB por segundo, pero 40 es más que suficiente para permitir mostrar videojuegos en 4K a 120 fotogramas por segundo con tasas de refresco variables cuando estos lo permitan. Este es el caso. Sí se pueden mostrar estos juegos a tal capacidad, por lo menos en la Xbox Series X. Obviamente la Xbox One X no tiene la capacidad para mostrar videojuegos en 4K 120 fotogramas por segundo. Entonces eso es para que lo tengan en cuenta. Aquí pueden ver la información de la resolución actual, los fotogramas por segundo actuales del videojuego en este caso GR5, y también la tasa de refresco variable. En este caso estoy utilizando FreeSync. Recuerden que la tasa de refresco variable lo que hace es empatar de forma exacta los fotogramas por segundo del videojuego con la tasa de refresco del televisor. Es decir, que si estos fotogramas bajan, por ejemplo, de 120 a 119, el televisor su tasa de refresco la baja de 120 a 119 Hz. Lo cual los diferencia de televisores sin tasas de refresco variables. Aquellos que no tienen tasas de refresco variables, si por ejemplo los fotogramas de un videojuego bajan de 120 digamos a 119 fotogramas por segundo, la tasa de refresco de los televisores usualmente bajan ya demasiado, 110 o quizá 90 Hz. Esa es la gran diferencia. Y bueno, eso es todo lo que les quería comentar, es mi experiencia. No sé si ustedes si han sentido un cambio impresionante al jugar en 4K 120 fotogramas por segundo en comparación a jugar en 4K a 60 fotogramas por segundo, como si de pronto se siente de 30 fotogramas a 60 fotogramas por segundo. Me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de esto o su experiencia en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal
Si aún no lo han hecho, también que si les queda fácil, adquieran una membresía del canal para que disfruten de beneficios extra y además de esa forma también me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima.